Pues iniciamos eso en Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 1, ahí empieza el mensaje a la primera iglesia a la que se está dirigiendo Juan, que es el mensaje a Éfeso. Ahí dice así, a partir del versículo 1, lo leemos en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero cada uno de los 7 mensajes a las iglesias, la verdad, para preparar el tema lo estuve leyendo un poco, en verdad, los 7, sobre todo los 3, 4 primeros, no tienen ningún desperdicio. Son mensajes muy claros, muy contundentes, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Dejan muy claro algunas ideas. Entonces, como estamos diciendo, el primer mensaje es hacia la iglesia de Éfeso. Y bueno, dice una parte al principio de todo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Se está refiriendo a Jesucristo, o sea, el mensaje es dado por Jesucristo. Amén. Y yo creo que sería para tomarlo muy en serio, si te lo está dando aquí el jefe, tomar muy en serio lo que nos está diciendo. No es una broma. Dice: yo conozco tus obras, Jesucristo conoce todo lo que hacemos, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vale, vamos a ir sacando, como siempre, las ideas en base a cada uno de los versículos. O sea, Jesucristo está viendo las obras de las personas. Sabemos que no somos juzgados 100% sobre nuestras obras, sino más bien sobre nuestra fe, pero Jesucristo ve nuestras obras, obviamente. Y dice, aparte de ver las obras de la iglesia de Éfeso, ve el trabajo arduo. Es decir, a Jesucristo obviamente le interesa ver a alguien que está en movimiento, alguien que está trabajando, alguien que está llevando la palabra. Y a continuación dice la paciencia, cosa que es muy importante. Bien, siguiente idea, también bastante interesante, a la que Jesucristo llama la atención, que no puede soportar a los malos. O sea, esto nos hace ver de que a los malos hay que amarlos, pero no significa que los soportemos. No significa que toleremos todo lo que hacen los malos. Pero mira, qué bonito es saber que Jesucristo reconoce nuestra labor, nuestro arduo trabajo y nuestra perseverancia en el amor de Dios. O sea, Dios mismo, Jesucristo mismo reconoce tu labor, tu corazón dispuesto a trabajar constantemente en pro del reino. Como dijo Jesucristo cuando estuvo: yo me preocupo por los negocios de mi Padre. Uh-huh. Y nosotros, como hijos de Dios, también nos tenemos que preocupar por los negocios de nuestros padres, porque Jesucristo lo va a reconocer y va a ver tu valer, va a valer tu corazón dispuesto a los negocios del Padre. ¡Wow! Amén. Y sí, efectivamente, aquí una de las primeras cosas a las que alude es a eso, hacia que tenemos que tener disciplina, trabajo y paciencia, y nos lo reconoce, les está reconociendo. Como hemos dicho al principio, que quede claro, que no se nos olvide, este mensaje que aquí se traslada a las iglesias es un mensaje que deberíamos, al menos yo lo interpreto así, deberíamos captar todo para que nos haga una guía de lo que podemos estar haciendo mal o lo que podemos estar haciendo bien cada uno de nosotros en el día a día, o ya no solo en la congregación, sino en nuestras casas, sino en nuestras vidas, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el día a día. Hay que perseverar, es un poco el resumen de todo esto. Y esa idea que estaba comentando ya hace un momento, yo conozco que no puedes soportar a los malos, y continúa, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, todos somos sometidos a prueba entre nosotros y la
prueba más evidente es el día a día, la constancia. Tú puedes engañarle a alguien un cierto tiempo, puedes incluso engañar a muchas personas un cierto tiempo, pero dice un dicho por ahí que tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Al final te van a pillar con la mentira. Correcto. Como aquí decimos en España, te van a pillar con el carrito de teclado, te van a pillar con las manos de la masa. Entonces, vamos probando a las personas en base, no porque seamos jueces de las personas, sino porque vemos su día a día, y aquí en concreto dice, a los que se dicen ser apóstoles, que el mensaje, hay que recordar que supuestamente es a la iglesia, no es para el mundo. El mensaje es para los que tenemos una cierta responsabilidad, y hay algunos que se atribuyen, sabemos, títulos de apostolado como si fueran, yo que sé, a comprar el pan. Entonces hay que tener cuidado con los títulos que se otorga uno mismo, porque esto es un proceso complicado que hay que ir demostrando. Si yo me otorgo un título, hablando de carreras, digamos, técnicas, de ingeniero o de arquitecto o de médico, y porque yo digo que lo tengo ese título, pero después no hay nada que me avale, y encima yo estoy haciendo una mala praxis, cuidado que la responsabilidad que hay o que va a recaer sobre mí va a ser grande. Y mira también, David, perdón que te quite, se me ha ido una revelación, que lo que dice Jesucristo, por los frutos lo conoceréis. O sea, no hay mejor manera para conocer a una persona por los frutos. O sea, y estamos viendo que lastimosamente estamos viendo en los últimos tiempos, el reino de Dios se ha acercado y se están levantando. Ahora vemos más que nunca que el internet es universal. O sea, estamos viendo increíblemente cómo se están levantando tantos falsos profetas para denigrar el nombre del cristiano, para denigrar a Dios, porque al final el inconverso va a apuntar a Dios, porque estamos hablando de Dios Padre, y realmente es una lástima, y realmente no hay que aguantar, no hay que aguantar, hay que amar y perdonar, pero aguantar, tenerlo aquí. Un ejemplo, David, si yo estoy yendo a una iglesia y veo a un falso profeta, yo voy a orar por él, pero no tengo por qué aguantar y continuar congregándome en esa iglesia. Me tengo que apartar para buscar una sana doctrina donde el Espíritu me guíe y reciba la verdadera palabra de Dios. También nos podemos decir, voy a amar, ya va a cambiar, y nos quedamos quietos como si fuera con la novia tóxica. O sea, esperar que cambie, amén, salvo un milagro, va a cambiar. Pero no esperemos el milagro, actuemos decididamente, porque nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. No esperemos a que la persona o el falso profeta cambie, sino nosotros recibamos, porque la relación es personal y el juicio es personal. No tú en la presencia de Dios no le dirás, mira, es porque el falso profeta me dijo eso. No. Tú sabías y tú decidiste esperar y no apartarte del camino ancho, porque al final el falso profeta anda en el camino ancho y no en el angosto. Mira, la palabra es clara y viene bien en los tiempos actuales, porque la palabra es la misma. En los tiempos actuales vemos y la palabra te quiere advertir y te avisa de cómo tienes que llevar una vida correcta en Dios, David. Y continúa diciendo que los has hallado mentirosos. Es decir, por cerrar esa idea, con el paso del tiempo, el que se decía ser apóstol, según aquí interpreta la Biblia, es descubierto como no apóstol. Y yo lo interpreto, entonces a mi juicio, de que eso Jesucristo lo ve como bueno. No, obviamente no ve como bueno que el apóstol sea mentiroso, sino ve como bueno que no puede soportar eso. Que la iglesia de Efeso, en este caso, que es a la que se está refiriendo, no puede soportar y no lleva bien el tratar con los malos. No es algo que sea de su agrado, vamos a decir. Y continúa esta parte, que sería la parte de reconocimiento, vamos a decir, positivo hacia la iglesia de Efeso. Dice, y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Arduamente significa con mucho furor, con mucha entrega, dándolo prácticamente todo, se puede decir. Dice, arduamente por amor de mi nombre. Aquí está, yo creo que lo que más valora Jesucristo, que no es que tú trabajes para el mundo, que no es que tú trabajes para conseguir dinero, sino que trabajas por amor de mi nombre. Por ser yo quien soy, es que sirves como sirves. Por amor a mí, básicamente lo que está diciendo en resumen. Y no has desmayado, o sea, a pesar de las circunstancias complicadas con las que te has encontrado, a pesar de las piedras de tropiezo que te ha puesto el enemigo, tú has seguido hacia adelante. A pesar de que podía, como a muchas personas les pasa, porque hallamos en una iglesia que hay un apóstol, un pastor mentiroso,
ya toda la congregación cae y renegamos del evangelio, nos salimos, blasfemamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le está reconociendo aquí, que creo que es una idea bastante importante, le está reconociendo a esta iglesia de que ha sido sometida a prueba dentro de la propia iglesia con supuestamente siervos, apóstoles en concreto dice, y aún así ha persistido, no ha desmayado. En lugar de renegar contra Dios, ha prevalecido el amor a mi nombre. Prácticamente es lo que dice aquí. Y luego a continuación ya empieza, digamos, la parte negativa, la parte que no le agrada tanto, o la crítica, digamos, hacia la iglesia de Éfeso. Claro, correctamente. También recordar por qué Jesucristo no quiere aguantar lo malo. Porque date cuenta, porque es una doctrina falsa y está condenando a los hijos de Dios al sufrimiento eterno. Porque una doctrina falsa condenas al pueblo de Dios, condenas a los hijos de Dios. O sea, no lo estás salvando, porque no estás llevando el verdadero evangelio. O sea, la situación es grave, no solamente el falso profeta. Hay personas que por culpa de una mala enseñanza lo están condenando al sufrimiento eterno, al infierno. Suena feo, pero es la verdad. Tenemos que decir las cosas por su nombre. No se puede tapar con el sol con un dedo. Lo han intentado, yo lo he intentado y no se puede. La palabra es verdad. Hay que decir las cosas por su nombre y decir las cosas claras, ¿vale? Luego te ve aquí, como dice la palabra. ¿Ya? Y también valora, porque lo que han, a los mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. También valora lo que trabajamos arduamente para llevar la palabra de Dios a todos los lados. Él valora. Realmente es algo hermoso que Jesucristo valore el amor en primera persona. No manda a alguien para que te lo diga. Él mismo lo asume como buen padre hacia nosotros. Pero claro, aquí viene lo malo de la iglesia de Efeso. Que el gran primer amor, yo creo que, mira, a nivel personal, en mi vida cristiana, David, cuando lo más grave es cuando se te acaba, cuando se te apaga el primer gran amor. Eso es lo más grave. Esto es como la segunda oportunidad de la pareja, cuando se acaba la pasión, cómo cuesta encender de nuevo. Y en unos casos es casi imposible porque realmente es un repelente en una relación. Para Dios no hay nada imposible, pero cuando tú permites que se te apague tu primer gran amor, cuesta mucho volver a los caminos del Señor. O sea, no juegues con fuego, hermano, hermana querida, comunidad querida. Ama y en ni un momento te apartes de los caminos del Señor. Porque el momento que te apartes es como que le echen agua congelada al fuego, a tu amor por Dios. Porque realmente se va desprendiendo y se va apagando de a poco. Y lo puedo todo que tú no lo notas. Tú primero estabas acá amándolo a Dios todos los días, 24/7. Y cuando te acuerdas, estás como el cerdo, revolcándose en su porquería. Hay que tener muy en cuenta. O sea, a veces el enemigo es tan sutil, como pues aquí es, como reprende a la iglesia de Efeso por dejar su primer gran amor. Porque sabe lo que va a pasar. Porque si al hombre no se le gobierna con el Espíritu Santo, la carne lo va a gobernar y a la carne le gusta revolcarse como un cerdo en su porquería. Entiéndalo muy bien. No lo somos, nos creemos fuertes a veces, pero no lo somos. Solamente en Dios somos fuertes y más que vencedores. Amén. Y eso, la siguiente parte, a partir del versículo 4, hay un poco de todo, también hay que decirlo. Hay una crítica, pero luego también hay una promesa importante. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, la crítica que estábamos comentando. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bien, a pesar de que Jesucristo está reconociendo, apliquemos este mensaje para nosotros, que hemos perdido el primer amor, nos da una oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras, de las cuartas oportunidades y hasta que la que haga falta. Tendremos infinidad de oportunidades. O sea,
No por habernos equivocado significa que no podemos regresar al camino del Señor. Y al final nos está dando esa posibilidad. Si te arrepientes y vuelves a lo que eras, a tus orígenes, a las primeras obras de recién convertido, te voy a dar recompensa, que luego veremos. Pero si no, es verdad que hay una consecuencia para todo, para lo bueno y para lo malo. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es decir, te va a botar, te va a apartar, va a quitar el candelero de donde está, ¿vale? Te va a echar a un lado, básicamente. Y luego en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí viene la promesa, al que venciere, al que persistiere, al que se arrepintiese, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, yo creo que esto es aplicable para todos nosotros. La semana pasada estábamos tratando sobre las promesas que hay sobre nuestros talentos, si sabemos utilizar nuestros talentos, si no somos como el siervo malo e inútil que lo dejó guardado y no hizo absolutamente nada con el talento. Correcto. Porque supuestamente el jefe era jefe malo, era duro y las cosas que ya repasamos en el anterior capítulo. Bueno, pues aquí hay otra promesa. Si nos arrepentimos, si es que hemos cometido pecado, que todos hemos cometido pecado, si regresamos al primer amor, si seguimos sin desmayar hasta el final de los tiempos, que será el final de nuestras vidas, tenemos la recompensa de que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo creo que es suficiente motivo como para que nos arrepintamos, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que volvamos a intentar encender con la ayuda de Jesucristo ese primer amor, que esos rescoldos, esa ceniza que pueden quedar a veces en las personas cuando a la vida supuestamente nos ha tratado mal, nos ha hecho daño, en la familia nos va mal, en una iglesia a lo mejor nos ha ido mal, en situaciones de los hijos hacia los padres, de los hermanos, infinidad de cosas que nos van dañando, nos van minando día a día y nos hacen que nos apartemos del Evangelio. Sin que Dios tenga ninguna culpa de eso, porque lo primero que siempre hacemos es echarle la culpa a Dios, ¿no? Es que Dios no me ha bendecido, es que Dios no me ha recompensado. Es el Evangelio según lo que nosotros deseamos, según nuestra carne y nuestra voluntad. Exacto. Bueno, si dejamos eso a un lado y nos arrepentimos y reconocemos que nosotros nos hemos equivocado en nuestras decisiones, tenemos una recompensa, tenemos una gran recompensa que es que nos dará a comer del árbol de la vida. Que yo creo que es suficiente motivo como para hacer esto.